Constanza Moreira. Gracias, presidenta. Bueno, trataré de no repetirme, pero es difícil. Hago mías las palabras del miembro informante y de la senadora Blanca Rodríguez con respecto al intenso trabajo de la comisión, al reconocimiento a quienes trabajaron durante la semana de Carnaval y a la comparecencia de distintos organismos que nos permitió tener, aunque en un tiempo récord, una visión de lo complejo que es el acuerdo desde el punto de vista de los impactos vislumbrados para distintos sectores, pero sin duda, después de 25 años, este acuerdo es un hecho histórico, señora presidenta, y alguien dijo por allí que impulsado también por una coyuntura internacional muy complicada. Para un país de las dimensiones económicas y geopolíticas de Uruguay, la inserción internacional es una política de Estado que no puede nunca desvincularse del multilateralismo y la negociación colectiva entre bloques regionales. Para los defensores de la integración regional, este es un buen momento y es un buen momento en que podemos congratularnos y decir qué suerte que existe el Mercosur, qué suerte que podemos negociar colectivamente por ventajas y sectores, porque para un país de la dimensión del Uruguay cortarse solo no es una buena idea, señora presidenta. Y por otro lado, la apuesta histórica por el Mercosur es ampliar escala, equilibrar asimetrías y fortalecer la capacidad negociadora frente a actores económicos de mayor peso relativo. Bueno, en este contexto internacional crecientemente polarizado, caracterizado por el retorno de políticas proteccionistas impulsadas por las potencias centrales, las mismas que nos incentivaron a abrir durante toda la larga década del 90 y demás, y particularmente bajo la administración Trump y su política agresiva de aranceles y disputas comerciales, hoy, señora presidenta, puesta en cuestión legalmente en el propio Estados Unidos, veremos con qué consecuencias, los países de economías medias y pequeñas enfrentan mayores riesgos de fragmentación del comercio internacional y debilitamiento de las reglas multilaterales, así que hay una parte de nuestro acuerdo con el tratado que tiene que ver nuevamente con la protección del multilateralismo, con la protección de reglas, siempre reglas, los débiles precisamos las reglas, y con la protección de un mundo de derechos que empezó a configurarse después de la Segunda Guerra Mundial y que hoy se encuentra terriblemente amenazado. Así que en este escenario la negociación entre bloques aparece no solo como una opción estratégica, sino como una herramienta defensiva frente a las dinámicas unilaterales de poder económico, y aquí acuerdo con algunos de los legisladores que enmarcaron la rápida concreción de este acuerdo en la coyuntura internacional, que además en el 2026 se hace particularmente aguda. Y me estoy refiriendo a la disputa comercial y tecnológica entre Estados Unidos, Unión Europea y China, que es la que está redefiniendo los equilibrios globales en este momento. China se ha consolidado desde 2016 como el principal socio comercial del Mercosur, señora presidenta, y desplazó a la Unión Europea hace mucho tiempo, así que cualquier acuerdo comercial tendrá que ser analizado no de forma aislada, sino en el marco de una arquitectura internacional compleja y competitiva. Así que bueno, tenemos el viaje a China primero, ¿no?, con una enorme delegación por parte del gobierno uruguayo, y ahora la firma de este tratado es Uruguay ubicándose en esta arquitectura internacional compleja y competitiva. El acuerdo Mercosur-Unión Europea, sin embargo, evidencia profundas asimetrías existentes entre ambas regiones, y hay algo que se llama la división internacional del trabajo, que sigue siendo un término académico de recibo en la literatura de relaciones internacionales, política exterior y economía, y esta división internacional del trabajo, trazada, dibujada, diseñada y consolidada durante siglos, nos enfrenta al
uno de los mayores mercados integrados del mundo, que es la Unión Europea, ¿no? Un mercado integrado a lo largo de décadas, con alta capacidad tecnológica, industrial y financiera, mientras que los países del Mercosur continúan insertándose como economías dependientes, altamente especializadas en la exportación de bienes primarios o con bajo nivel de procesamiento industrial, y a pesar de la contigüidad cultural, lingüística y política de los países de América del Sur, nosotros no hemos logrado consolidar un mercado altamente integrado. Tenemos allí el Mercosur como lo más complejo que hemos conseguido realizar, y bueno, con dos economías muy grandes como la economía argentina y la brasilera además, para ese Brasil que hace años era tan despreciado, continúa consolidándose como una de las economías más industrializadas de la región. Así que, bueno, el intercambio reproduce la división del trabajo históricamente consolidada. Las exportaciones del Mercosur siguen concentradas mayoritariamente en productos primarios y agroindustriales, mientras que las importaciones desde Europa se componen principalmente de bienes manufacturados de alto valor agregado, tecnología y productos farmacéuticos. Y allí toda la discusión que hubo en torno a este tratado sobre la industria automotriz, que no la voy a mencionar, ilustra, especialmente entre Brasil y la Unión Europea, ilustra este punto. Por consiguiente, ¿a qué voy, señora presidenta? A algo que lo mencionó muy especialmente la senadora Blanca Rodríguez, pero que quiero subrayar, y es que los resultados del tratado no se producirán naturalmente como una especie de resultado de ábrase al mundo y su industria se volverá más competitiva, sino que por el contrario necesitaremos muchas políticas sectoriales activas, necesitaremos mucho encadenamiento de cadenas de valor entre ganadores y perdedores, muy especialmente entre los sectores agroexportadores y la pequeña y la mediana empresa que gira en torno a ese universo, para que el Uruguay no salga perdidoso del acuerdo. La matriz exportadora del Uruguay ya presenta elevados niveles de especialización primaria, no es mi opinión, bueno, hay muchísimos estudios sobre eso. Y por otro lado, la ampliación del acceso agrícola al mercado europeo continúa condicionada por cuotas limitadas, salvaguardas reforzadas, subsidios internos europeos de los que nos ha hablado todo el mundo, muy especialmente el sector lácteo y el sector vitivinícola, pero no solamente ellos, y la defensa de la producción agrícola de la Unión Europea continúa siendo la gran piedra en el zapato para este acuerdo. Bueno, es cierto que diversas delegaciones han advertido sobre la profundización de procesos de reprimarización económica, y eso no implica ninguna ignorancia, porque alguien dijo, ¿cómo se puede ser tan ignorante? No, pero que eso también está en la literatura, ¿no? Con impactos potenciales sobre la generación de empleo calificado, diversificación productiva y la capacidad nacional de innovación tecnológica. Quiero hacer un pequeño paréntesis en esto. ¿Por qué están estos temores, señora presidenta? Por los años 90. En los años 90, Uruguay, no solamente Uruguay, pero Uruguay experimentó una desgravación arancelaria importante, una liberalización financiera importante. Ya había empezado eso en dictadura, pero en los años 90 se profundizó, y eso llevó a una caída del PBI industrial, a una caída del empleo industrial, a una reconfiguración del sistema económico uruguayo, pero el fin de los años 90, donde el país... Disculpe, senadora, la quiero amparar en el uso de la palabra porque hay un murmullo que está subiendo de nivel en sala. Por favor. Vamos a Entonces continuar. Vuelvo a los temores, salvaguardas y las lecciones aprendidas. Vuelvo a las lecciones aprendidas, las salvaguardas, las necesidades de políticas sectoriales por la lección de los años 90, porque efectivamente los estudios muestran que hacia el fin de la década la caída del Producto Bruto Industrial,
la caída del empleo industrial muy especialmente, reconfiguran un esquema económico que traen un Uruguay con mucho mayor desigualdad y con mucho mayor pobreza, porque el empleo industrial es más protegido, el empleo público es más protegido, en fin, hay mucha literatura escrita sobre eso, pero el final de la década de los 90 reconfiguran y producen ese Uruguay con esa pobreza, con esos niveles de desigualdad. Entonces, en los aprendizajes sobre cómo debe el Uruguay insertarse en el mundo protegiéndose a sí mismo, hay una parte de la sabiduría con la que los sectores que comparecen a la Comisión, la Cancillería y el Ministerio de Economía y Finanzas dicen, bueno, hay que hacer una transición en estos años, hasta que el tratado entre en vigencia definitivamente, en el cual podamos implementar políticas públicas de todo tipo, pero muy especialmente para los sectores que sabemos que son los que tienen el mayor desafío en esto. Así que el acuerdo debe ir acompañado de políticas domésticas, o sea que el acuerdo va a precisar más Estado y no menos Estado, y luego de una negociación intrabloque que, señora Presidenta, todo el mundo dijo, tiene que ser los públicos los que hagan la negociación intrabloque. ¿Se imagina una negociación intrabloque donde los sectores vayan a negociar unos contra otros? Se necesita Cancillería, se necesitan ministerios, se necesita un Estado muy presente para que las negociaciones intrabloque, que es la parte del acuerdo que nos estamos firmando hoy, resulten exitosas aún para los sectores que son los naturales ganadores del tratado. Muy bien. El PIT-CNT, movimiento sindical muy serio de este país, que se toma las cosas en serio y que estudia, y que ha sido parte de los procesos de reconversión del mercado laboral del Uruguay, ¿no? De la calificación y del mercado laboral del Uruguay, llamó la atención sobre la ausencia de estudios oficiales de impacto integral, pero algo hemos recibido, ¿no? Algo hemos recibido que permitan evaluar los efectos esperables del acuerdo en materia de empleo, estructura productiva, desarrollo regional y sostenibilidad ambiental. Me voy a referir después a eso porque para referirme a aspectos que no han sido tratados. Entonces, hay un cuadro por aquí, expedientes 685-2026 y 680-2026, que recomiendo que a todo el mundo se lea y aprovecho para dejarlos en actas, sobre el sector lácteo y el sector apícola, que son los sectores más desafiados por el acuerdo. Se destacan las asimetrías derivadas de los subsidios europeos, la escala productiva, la regulación de mercado, y lo mismo para el sector apícola. Dejo constancia en actas de estos dos expedientes que muestran la previsión de sectores afectados que van a tener que ser reforzados por políticas públicas a lo largo de estos años. Pero estos años son muchos años, señora Presidenta. Quiere decir que acá tendría que haber una especie de acuerdo de Estado en el sentido del fortalecimiento y el diseño de las políticas públicas para apoyar a los sectores que sabemos que van a ser afectados. El avícola, sin duda la lechería, ¿no? Hay que recordar que Conaprole es uno de los sectores que concentra la mayor inversión en lo que nosotros le llamamos I+D, que es inversión, investigación y desarrollo, ¿no? Es decir, en investigación científica. Conaprole, UPM, INEA, eso en el mundo agropecuario, son los sectores que incorporan mayor investigación científica técnica. Hay una parte del desarrollo productivo del país que pasa por el desarrollo de más y la incorporación de más inversión científico-técnica, porque vamos a exportar a mercados súper especializados y que van a requerir unos productos súper especializados. Así que si nosotros no invertimos en ciencia y tecnología en este tiempo, y acaba también un llamado a una política pública a favor de la inversión en ciencia y tecnología aplicada a los sectores productivos, bueno, vamos a estar en el horno, permítaseme esta expresión coloquial.
Así que lo voy a decir en términos quizá un poco clásicos, pero el Uruguay necesita una estrategia nacional de desarrollo mínimamente compatible que acompañe con tiempo, pero con rumbo, muy especialmente la situación de los sectores que se ven afectados. Y acá también digo, he escuchado muchas cosas sobre la apertura y he escuchado muchas cosas sobre el mercado interno en la comisión y acá, pero la idea en economía es que los sectores se templan en el mercado interno, ¿no?, para después transformarse en un sector exportador. Es una idea clásica que puede estar muy cuestionada. En fin, pero no es que la apertura vaya a hacer a nadie competitivo, antes tendrá que hacer sus primeras armas. Entonces pongo el caso del vino, el caso del queso, porque el Uruguay ahora es un gran productor de celulosa, ¿no? Ahora, y de arroz hace un rato, ¿no? Ganadero fue siempre. Sin embargo, y permítaseme esta digresión porque vengo de una familia llena de agrónomos y agrónomas, el Uruguay es un maravilloso productor de alimentos de gran calidad. Queso, fiambre, vino, aceite de oliva, es bueno en eso. Y la producción de esas cosas genera unas sinergias positivas en términos de mano de obra, de inversión en ciencia y tecnología. Para un país pequeño, esa es una imagen y un proyecto de país que está a nuestras posibilidades. Es cierto que el sector agroexportador luego se vinculó a otras dinámicas, a la dinámica de la soja, a la dinámica del arroz, pero lo que es bueno el Uruguay es justamente produciendo esos maravillosos quesos y fiambres y no sé qué que ustedes comen en la mesa todos los días. Y hay una parte de esa producción, señora presidenta, que tiene que ver con el mercado interno, porque el vino, y por el vino están preocupados todo el sector vitivinícola y muy especialmente el sector vitivinícola que vino representado en la CAF, Cooperativas Agrarias Federadas, que vende todo acá adentro, porque el vino vende el 90%. O sea, hay muchos intereses en juego, señora presidenta, a esto me refiero, en este acuerdo. Nosotros tratamos de que esos intereses se integren de la mejor manera posible. Entonces, la carne se exporta, no sé, el 80-90%, la nuestra, ¿no? No la argentina ni la brasilera. Ahora, el vino se consume todo acá, los vinos europeos son espectaculares, van a venir sin aranceles. Hay una preocupación cierta, no de toda la industria vitivinícola, y también, como dijo la senadora Blanca Rodríguez, hay como una percepción de que quizá hayan oportunidades para que se exporte y a través de la exportación mejorar al sector. Bueno, entonces, todo eso tendrá que ser puesto en una estrategia nacional de desarrollo y habrá que articular ganadores y perdedores y sobre todo pedirle a los ganadores que se van a ver beneficiados por las cuotas, que habrá que ver cómo terminan, pero que también se van a ver beneficiados por la baja de aranceles. También el Uruguay va a perder un montón de plata increíble, ¿no? Son algo así como 60 millones de dólares, va a perder plata, pero bueno, va a perder por un lado, va a ganar por el otro, acá nos miramos, ¿no? Ese equilibrio que tiene muchas piezas nos tiene que dar bien, nos tiene que dar bien para un proyecto país, y es ese proyecto país el que yo aprovecho para poner aquí sobre la mesa hoy. Medio ambiente, déjenseme un poco de paciencia para 2 capítulos más. Primero felicitar a Lula da Silva, presidente de Brasil, que incorporó el cumplimiento del Acuerdo de París como elemento especial del tratado. Y el Acuerdo de París nos obliga a un conjunto de medidas medioambientales, restricciones, etcétera, que habrá salido el lema Uruguay natural, pero queremos un Uruguay natural porque hay una parte también de nuestro capital como país que tiene que ver con la trazabilidad, con los alimentos sanos, saludables y donde se puede hacer una trazabilidad de una punta a la otra. Quiere decir que si no nos importa el medio ambiente, sustantivamente también nos debería importar porque están en la ecuación económica del tratado, así que vamos a felicitar la incorporación del cumplimiento del Acuerdo de París.
Y refuerza la dimensión política y ambiental del acuerdo y fortalece su legitimidad internacional. Digo, cosas buenas. El país se posiciona como un socio confiable y sostenido, con altos niveles de cumplimiento de los compromisos ambientales, trazabilidad productiva, etcétera y tal. En síntesis. Ganadores, perdedores. Alguien dijo, no recuerdo si fue el presidente del INAC, esto parece un acuerdo monoproducto. Tenemos varios productos allí, pero evidentemente el tema de la carne es el carro del chaná del acuerdo. Por eso digo que hay ganadores netos en el acuerdo, porque además, claro, la carne también hace mucho tiempo, y no voy a desconocer toda la inversión en ciencia y tecnología que hay en toda la industria cárnica, aunque uno escuchaba la versión de los frigoríficos, escuchaba muchas versiones sobre esto, pero evidentemente en la carne el Uruguay tiene una experiencia de décadas, y es un sector que se engancha rápido y que se engancha bien. Los perdedores, bueno, los mencionaron, ¿no? Mencionaron a los lácteos, que bueno, ahí se requerirá tener una mesa de negociación desde ahora. Nos guste o no nos guste, el sindicato de Conaprole son otros problemas, pero allí sí que hay I+D concentrado durante décadas en la producción de los lácteos. No solamente nosotros somos los que más consumimos lácteos en el mundo, sino que tenemos una producción láctea maravillosa. Hablé del vino, sin duda el sector metalúrgico, el automotriz, que no los mencionamos, pero ahí sí que no tenemos casi nada. Y bueno, y quería decir, me queda poco, algo que dice la CAF, Destacamos la importancia resumo, porque dice muchas cosas, dice que todos los estándares europeos para lo que son las cooperativas agrarias, bueno, obligan a una reconversión importante en tiempo récord que no se logra, señora Presidenta, sin apoyo del Estado y sin política pública. Y dicen que hay que analizar las implicancias de cada cadena de valor individualmente, apoyar a las cooperativas agrarias para que puedan aprovechar las oportunidades, defender los intereses del sector agroexportador cuando se negocie la distribución de cuotas y tener en cuenta a la CAF en los ámbitos formales de discusión de la implementación del acuerdo. Entonces, me queda algo sobre las MIPYMES, pero voy tomando un poco esto de la CAF, porque la CAF que dice hay que preparar al país, pero preparar a sus negociadores, a sus industrias, a sus sectores y a sus empresas, a ir haciendo un seguimiento del acuerdo y tienen que estar todos, ¿no? Tienen que estar todos. Yo aprovecho, siempre hago propaganda corporativa, también la Universidad de la República, también la UTEC, tiene que estar todo. También alguien mencionó, también el sector que produce profesionales y investigación aplicada en este país. Entonces, MIPYMES, último capítulo, pymes, son, bueno, el 99,58% de las empresas activas de Uruguay y el 68% del empleo formal. En promedio, pero en el interior las MIPYMES son la vida, ¿no? Son el 80% del empleo en el interior, las MIPYMES. Contribuyen con 35% del Producto Bruto Interno y emplean a 600.000 personas. En el acuerdo, lo referido a las MIPYMES, está centrado en el acceso a la información, sitios web, tasas arancelarias, requisitos aduaneros, transparencia y en intenciones explícitas de apoyar el crecimiento y desarrollo de este tipo de empresas. Sin embargo, mientras que el acceso al mercado europeo es solo potencial, la competencia europea en el mercado local para las pymes, como ya lo mencioné para el caso del vino, es inmediata y real. Las MIPYMES van a enfrentar barreras no arancelarias importantes, estándares fitosanitarios, certificaciones verdes, normas técnicas que resultan muy costosas para el nivel y la escala de una pyme en el Uruguay hoy.
Sin mecanismos de financiamiento específicos o transferencias tecnológicas, las MIPYMES quedan en igualdad jurídica con las europeas, pero en desigualdad real. Y luego, bueno, compras públicas, nada, ya no me queda tiempo para compras públicas, pero recuerden que las compras del Estado son el fomento de proveedores locales, pequeños, medianos, etcétera, y allí hay un capítulo de compras estatales sobre el que hay que prestar muy especial atención. El tema compras públicas no es solo un tema comercial, sino una herramienta de política industrial. Termino, señora presidenta. No pensemos, por favor, más como pensamos en el Mercosur. Tenemos acceso a 400 millones de consumidores. Es una mala manera de enfocar un acuerdo o un tratado, y es lo que tendemos a pensar cuando pensamos en un TLC con China. Nosotros tenemos que tener condiciones para llegar a más consumidores, y esas condiciones están absolutamente mediadas por la capacidad económica y productiva que tengan nuestras empresas, nuestros empresarios, y muy especialmente las pequeñas y medianas, que son las que dan empleo a este país, de producir para ese mercado. Entonces, yo digo que erradiquemos esas visiones que son facilistas. De verdad, se abrió un mercado. Nosotros no tenemos tanto problema, además, con los millones de consumidores, tenemos problemas con sectores específicos, y nuestros problemas son de política pública. Así que cuando se cuestione el costo del Estado, no podía terminar sin algo así, hay que recordar que después le pedimos al Estado que vaya a negociar las cuotas, ¿no? Que vaya el Estado a negociar las cuotas, no los privados. Le pedimos al Estado que haga políticas públicas para las MIPYMES. Le pedimos al Estado. Entonces, necesitamos una Cancillería capaz de negociar en el bloque Mercosur. Hay que fortalecer Cancillería. Necesitamos al INAC, al INALE, a todo lo que es la institucionalidad detrás de cada producto. Como decía el del INAC, hay una institucionalidad atrás de cada kilo de carne que vendemos. Al INALE, por supuesto, a Línea, a quien yo le tengo particular cariño, que desarrollen esa trazabilidad y seriedad de nuestros productos, y necesitamos a una universidad también que prepare profesionales y apoye científica y técnicamente a los sectores de este país. Y ni que hablar de una política ambiental que siga asegurando un Uruguay natural para que nuestros productos sigan siendo apetecibles por su trazabilidad, por su inocuidad, etcétera, etcétera. Bueno, con todas estas prevenciones, nos parece que el acuerdo va y va. Esperemos que vaya y vaya, porque el mundo está un poco incierto, pero el acuerdo va y va. Lo que hay que aprender la lección de los 90, y hay que preparar al Uruguay para que se inserte muy exitosamente, odio esa expresión, pero para que se inserte lo más integralmente posible en él. Gracias, presidenta. Gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Ojeda. Gracias, presidenta. Me pide por una aclaración aquí el senador Albertoni. Sí, adelante, senador.